Forma de gobierno, régimen de gobierno o sistema de gobierno, modelo de gobierno, régimen político o sistema político, son algunas de las diversas maneras de nombrar un concepto esencial de la ciencia política y la teoría del Estado o derecho constitucional. Hace referencia al modelo de organización del poder constitucional que adopta un Estado en función de la relación existente entre los distintos poderes. La manera en la que se estructura el poder político para ejercer su autoridad en el Estado, coordinando todas las instituciones que lo forman, hace que cada forma de gobierno precise de unos mecanismos de regulación que le son característicos. Estos modelos políticos varían de un estado a otro y de una época histórica a otra. Su formulación se suele justificar aludiendo a muy diferentes causas, estructurales o idiosincrásicas o coyunturales, pero siempre como plasmación política de un proyecto ideológico. La denominación correspondiente a la forma o modelo de gobierno suele incluso incorporarse al nombre o denominación oficial del Estado, con términos de gran diversidad y que, aunque proporcionan cierta información sobre lo que proclaman, no responden a criterios comunes que permitan definir por sí solos su régimen político. Por ejemplo, Estados Unidos mexicanos, República Bolivariana de Venezuela, Reino de España, Principado de Andorra, Gran Ducado de Luxemburgo, Federación Rusa, República Popular Democrática de Corea, Emiratos Árabes Unidos o República Islámica de Irán. Entre los 200 estados, solo hay 18 que no añaden ninguna palabra más a su nombre oficial, como por ejemplo, Jamaica, mientras que 11 solo indican que son estados. La forma más común es república, seguida de la monarquía. Hay muy distintas nomenclaturas para denominar las distintas formas de gobierno, desde los teóricos de la antigüedad hasta la edad contemporánea. En la actualidad suelen utilizarse de forma habitual tres tipos de clasificaciones. El carácter electivo o no de la jefatura de Estado define una clasificación, entre repúblicas y monarquías. El grado de libertad, pluralismo y participación política define otra clasificación, entre sistemas democráticos, autoritarios, y totalitarios, según permitan en mayor o menor grado el ejercicio de la discrepancia y la oposición política o bien niegan más o menos radicalmente la posibilidad de disidencia. A su vez el sistema electoral por el que en los sistemas participativos se expresa la voluntad popular ha tenido muy diversas conformaciones históricas, así como muy distintas maneras de alterarlo o desvirtuarlo. La relación existente entre la jefatura del Estado, el gobierno y el parlamento define otra clasificación más. Entre presidencialismos y parlamentarismos estas tres clasificaciones no son excluyentes, sino que se complementan, de modo que una república puede ser democrática o no democrática, una democracia republicana puede ser parlamentaria, semipresidencialista o presidencialista, y una monarquía puede ser democrática y parlamentaria, no democrática o situarse en posiciones intermedias. Muy habitualmente calificadas de forma más o menos anacrónica con términos propios de las formas históricas de la monarquía. Forma de gobierno, forma de Estado y sistema político. El uso específico que se da al concepto de sistema político en la terminología de las ciencias políticas suele ser diferente al de régimen político, siendo este en cambio equiparable al de forma de gobierno. A partir de la Revolución Francesa, el uso de las expresiones, antiguo régimen, absolutista, en determinados aspectos denominado feudal o señorial, y, nuevo régimen, liberal, fue dando paso a la formación de numerosos conceptos en los que al sustantivo, régimen, se le aplicaron todo tipo de adjetivos, régimen comunista, régimen fascista, etc. Durante la dictadura de Francisco Franco en España, se utilizaba la denominación, régimen, o, el régimen, por antonomasia, en expresiones como, oposición al régimen, adhesión al régimen, adicto al régimen, de modo que el término adquirió una específica connotación que no perdió totalmente con la transición, a pesar de que la expresión, régimen dictatorial, también se usaba en contraposición con la de, régimen democrático, y la de, régimen de hecho, de facto, con la de, régimen de derecho. De iure.
A ello pudo contribuir también el término regime en el idioma inglés, donde, aunque también significa forma de gobierno, el uso moderno prefiere aplicarlo a las formas de gobierno autoritarias o no democráticas, mientras que el uso académico contemporáneo es el de an intermediate stratum between the government and the state, además de aplicarse a un concepto propio de las relaciones internacionales, agencias regulatorias más allá del control de los gobiernos nacionales, pudiéndose distinguir analíticamente entre instituciones y regímenes. Véase también establishment. Los términos forma de gobierno y modelo de gobierno son empleados usualmente, aunque de forma impropia, para referirse al concepto de forma de Estado o modelo de Estado. Propiamente este último no solo comprende el poder, sino además el territorio y la población. Las distintas visiones clásicas de clasificar los tipos de Estado también se suelen denominar formas de gobierno en los textos políticos y filosóficos por la contracción lingüística forma de gobierno del Estado y forma política del Estado en forma del Estado. Por su parte, la expresión forma política del Estado se utiliza incluso en textos constitucionales para designar la forma de gobierno. También se utilizan con ambigüedad estos términos frente al de sistema político que alude también a la estructura y funcionamiento de los poderes públicos. No obstante, mientras que una forma de gobierno es una manera de ejercitar los distintos tipos de poder por parte del gobierno, y una estructura de gobierno es la forma en la que se organiza dicho poder, un sistema político es el sistema en el que se encuentra inmerso dicho poder y en el cual ha de desenvolverse para conseguir su objetivo. Entendido así, el concepto forma de gobierno posee una connotación más estática y simple pues se refiere aisladamente a las instituciones de gobierno o al resto de actores políticos que inciden sobre ellas, y no a la interdependencia del conjunto y al proceso de toma de decisiones de gobierno, por su propia naturaleza más dinámico y cambiante. Religión y forma de gobierno. Una particularidad especial en la organización política de los estados, y que puede determinar de forma trascendental su régimen político es la relación que se determine entre el poder político y lo que se llega a denominar poder religioso. Según se establezca tal relación, habrá un total laicismo, una total confesionalidad del Estado, que a su vez puede llegar a un control total de las autoridades religiosas sobre las políticas o su inverso, un control total de las autoridades políticas sobre las religiosas, o diversos grados de colaboración y reconocimiento de una, varias o todas las confesiones religiosas desde la confesionalidad de un Estado a confesional. La imposición como política religiosa de un ateísmo oficial o de una forma particular de pseudo-religión pública se produjo durante algunas fases de las revoluciones francesa, soviética y la China. Clasificaciones clásicas de las formas de gobierno. No ha habido históricamente acuerdo en la determinación de las diferentes formas de gobierno o de Estado, desde la antigüedad clásica hasta la edad contemporánea. Platón. La forma perfecta, aristocracia. Las formas degeneradas, timocracia, plutocracia, oclocracia y tiranía. Aristóteles, que utiliza un doble criterio, numérico y cualitativo. Formas puras o perfectas, monarquía, aristocracia y democracia. Formas impuras o corruptas, respectivamente degeneradas de las perfectas, tiranía, oligarquía y demagogia. Polibio define la forma de gobierno mixto o gobierno constitucional que combina las tres formas puras aristotélicas en un sistema de equilibrio de poderes, y que estarían representadas en las instituciones romanas, los cónsules, el senado y los comicios. La ruptura del equilibrio hace caer en la sedición o la tiranía. Esta definición sería seguida por el pensamiento político medieval y de comienzos de la Edad Moderna. Maquiavelo, en El Príncipe, solo reconoce dos formas: todos los estados o son repúblicas o son principados, pero también utilizó la historia de la Roma antigua para recomendar un gobierno mixto de las tres formas políticas clásicas en su discurso sobre la primera década de Tito Livio. Montesquieu modifica la clasificación aristotélica con la distinción entre monarquía, despotismo y república, y dentro de esta entre democracia y aristocracia. Rousseau distingue democracia, aristocracia y monarquía, como Aristóteles,
pero sentencia que se confunden en su ejercicio. Kant distingue más bien entre formas de soberanía, ya en el contexto histórico de la Revolución Francesa. Marx, el pensamiento político marxista se centra en el componente de la clase social del Estado como superestructura jurídico-política que justifica y asegura la posición de las clases dominantes y las relaciones sociales de cada modo de producción. En la época contemporánea habría formas de Estado democrático burgués y distintas formas de Estado autoritario o dictatorial, como las dictaduras fascistas. Como forma de transición hacia una teórica sociedad comunista se postula la existencia de la dictadura del proletariado. Hannah Arendt introdujo la oposición entre totalitarismo y pluralismo. Juan José Lins distinguió, dentro de las formas de gobierno dictatoriales o no democráticas, entre autoritarismo y totalitarismo. John Burnham estudia el concepto de la demarquía o estococracia o democracia estocrática, que es la forma de gobierno por suerte o insaculación donde todos los ciudadanos deben de ser aptos para participar en el gobierno. Lista de países. Países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Países con reconocimiento limitado o sin reconocimiento internacional. Clasificación de las formas de gobierno actuales. Repúblicas. Una república es la forma de gobierno en la que el jefe del Estado no es un monarca, sino un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento de elección pública directa o indirecta y está sometido al escrutinio público, ambas cosas en teoría, y su denominación es compatible con sistemas democráticos, unipartidistas, dictatoriales y totalitarios. Aunque el republicanismo identifica como valores republicanos los de la Revolución Francesa, no es posible identificar históricamente república con democracia o igualdad ante la ley o con la elección de todos los cargos de forma democrática. Desde el propio nacimiento del concepto en la Edad Antigua, con la República Romana. Las listas siguientes incluyen a todas las repúblicas según su régimen interno constitucional independientemente de que se hayan elegido democráticamente o no. Repúblicas presidencialistas. Repúblicas presidencialistas con un primer ministro ejecutivo pleno. Repúblicas semipresidencialistas. Repúblicas parlamentarias. Repúblicas parlamentarias mixtas. Repúblicas unipartidistas. Estados apartidistas. En los estados apartidistas no existe ningún partido político, aunque pueda o no, estar permitido legalmente. Si bien estos estados pueden ser monarquías o repúblicas, están enfocados principalmente a microestados y ciudades-estado. Monarquías. Las monarquías son sistemas de gobierno en que la jefatura del Estado es personal, vitalicia y designada según un orden hereditario, aunque en algunos casos se elige, bien por cooptación del propio monarca, bien por un grupo selecto. Las formas de monarquía, tal como se sucedieron históricamente en Europa occidental entre la Edad Media y la Edad Moderna, fueron la monarquía feudal, la monarquía autoritaria y la monarquía absoluta. La crisis del antiguo régimen significó, en su aspecto político, su sustitución por repúblicas o por formas de monarquía con poderes limitados, la monarquía parlamentaria que se desarrolló con la Revolución Inglesa y las monarquías constitucionales que se desarrollaron en el continente europeo. La diferencia inicial consistía en que mientras la monarquía parlamentaria inglesa, cuya tradición consuetudinaria determinó que no hubiera un único documento que pudiera denominarse constitución escrita, ponía el poder esencial en manos del Parlamento, en la monarquía constitucional los textos constitucionales determinaban más o menos explícitamente la cuestión de la soberanía, pudiendo atribuirla sin más a la nación o al pueblo o establecer un cierto grado de soberanía compartida entre el rey y el Parlamento. En cuanto a la institución parlamentaria, tanto en las monarquías parlamentarias como en las constitucionales, era elegida inicialmente mediante sufragio censitario por un cuerpo electoral de definición cada vez más amplia, hasta llegar al sufragio universal masculino a finales del siglo XX. El fortalecimiento del control parlamentario de la actividad del gobierno e incluso de su mismo nombramiento fue haciéndose indistinguible en ambas monarquías, de modo que desde el siglo XX no hay diferencias significativas entre ellas,
al tiempo que se han reducido en importancia las diferencias existentes con los sistemas republicanos democráticos. Monarquías constitucionales. Monarquías parlamentarias. Reinos de la Mancomunidad de Naciones. Monarquías semiconstitucionales. Monarquías absolutas. Teocracias. Son gobiernos sin separación de poderes entre la autoridad política y la religiosa. Su cuerpo legislativo está supeditado a la legislación interna de la religión dominante, la sharia en el mundo islámico, o el derecho canónico para la Iglesia católica. Irán. Ciudad del Vaticano.